Las 9 en punto. CMI, la noticia. Gobierno alista nuevos topes al consumo de agua en Bogotá y todo el país. De 22 metros cúbicos al mes se bajará a 12 metros cúbicos el tope de consumo. 25.000 sancionados por derroche de agua. Habrá monitoreo satelital a embalses. Hambre afecta a 733 millones de personas en el mundo, revela la FAO. Disidencias ofrecen dinero por robo de armas a militares. Estalla paro de mineros en Chocó. Ex viceministro del Interior responde a denuncias de acoso sexual. Expresidente Gaviria denuncia interferencia del presidente Petro en convención liberal. Votación anticipada en Estados Unidos revela ventaja para Trump sobre Kamala. Acuerdo para salvar reforma a transferencias para las regiones. Dólar se acerca a los 4.400. Cae el petróleo. Buenas noches, bienvenidos a CMI La Noticia. La Comisión de Regulación de Agua Potable publicó esta noche el borrador de resolución que reduce los topes de consumo de agua en todo el país. Propone bajar de 22 a 12 metros cúbicos el consumo tope por mes. Juan Armando Rojas, buenas noches. Detalles de este borrador. Muy buenas noches, saludo cordial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha publicado hoy para comentarios de la ciudadanía un borrador de resolución donde establece nuevos topes al consumo de agua básico y para los estratos del 1 al 4 los topes mensuales quedan entre 12 y 15 metros cúbicos por cada suscriptor, dependiendo la ubicación y el piso térmico donde se encuentre el usuario o la vivienda. Y para los estratos 5 y 6 los nuevos topes van de 10 a 13 metros cúbicos. Estamos a esta hora con Ruth Quevedo, es la directora ejecutiva de la comisión de la CRA. ¿Cuál es el espíritu de esta norma y para qué se han establecido estos nuevos topes? Bueno, los colombianos saben que estamos frente a un proceso de sequía en las cuencas Amazonía, Orinoquía, y el espíritu de esta resolución es hacer un esfuerzo mayor para que los usuarios disminuyan la cantidad de agua que están demandando, principalmente las actividades industriales, comerciales y oficiales. Muchas gracias, directora. Precisamente uno de los propósitos de la expedición de esta norma, que ahora estará durante los próximos 10 días para comentarios, es precisamente incentivar el ahorro de agua también en el sector productivo, en las empresas, el comercio y la industria, y además se estima que en noviembre estaría entrando en vigencia esta norma. Desde el centro de Bogotá, Juan Armando Rojas, CMI La Noticia. Juan Armando, gracias. En Bogotá y en el municipio de Soacha han sido sancionados 25.000 hogares por exceso en el consumo de agua. 24.977 hogares, el 93% en Bogotá y el 7% en Soacha, consumieron más de 44 metros cúbicos en el último bimestre facturado, lo que generó un recaudo de multas de 1.545 millones de pesos. Seguimos aplicándolo porque es la normatividad que está vigente en este momento en el país, y hasta que no cambien las condiciones o cambien los umbrales, pues seguiremos aplicando. En las últimas 3 facturaciones, 65.815 hogares fueron sancionados para un recaudo total de 4.254 millones de pesos, dinero que va al Fondo Nacional Ambiental que administra el Ministerio de Ambiente. El 59% de los usuarios está en estrato 2 y el 29% en estrato 3. Este lunes el sistema Chingaza rompió su tendencia descendente y aumentó casi en un 1% su capacidad total. Y por su parte, la Personería de Bogotá anunció que habrá monitoreo satelital a los embalses que surten de agua a Bogotá. Para tener otro soporte que otorgue mayor certeza a los bogotanos sobre el nivel de los embalses, la Personería anunció su propio sistema de medida para la ocupación. Estamos diseñando un sistema de monitoreo satelital que en los próximos días lo daremos a conocer a la ciudadanía. El ente de control alertó también por la altísima cantidad de agua que no se factura en Bogotá, pero que aún así se extrae de los embalses. Que entre un 35 y un 40 no se contabiliza. Si nosotros logramos bajar ese índice un 10%, estaríamos hablando de cerca de 300.000 millones de pesos año,
y podríamos estar hablando de cerca de 52 millones de metros cúbicos, es decir, otro embalse. Noticentro 1 CMI conoció que la personería continúa a la espera de respuesta de varios derechos de petición al acueducto para esclarecer la cifra histórica del líquido que se extrae pero que no se factura, que sería uno de los problemas más grandes del suministro de agua en Bogotá. La situación del hambre en el mundo se convirtió en el tema central en la COP16 en Cali, donde se encuentran nuestro enviado especial Valentina Villegas y Gerardo Aristizábal, nuestros enviados especiales. Gerardo, buenas noches. ¿Qué cifras se revelaron? Hola, buenas noches. La situación del hambre en el mundo fue tema de conversación en la COP16. Se reunieron delegados del Gobierno Nacional con el director de la Organización Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, y también con representantes de los países que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Hablaron de la última cifra de la FAO que dice que 735 millones de personas no tienen que comer en todo el mundo. Y también se dijo que la agricultura tiene una responsabilidad en ello, Valentina. El embajador de la FAO en Colombia aseguró que la agricultura es un gran depredador de la biodiversidad en el planeta, por lo que aseguró que se deberían modificar por completo los sistemas y los procesos de producción de este sector. La forma como se están desarrollando los procesos de agricultura y agropecuarios en Colombia y en el mundo en general están afectando la seguridad alimentaria, de acuerdo con Agustín Zimmerman, director de la FAO en nuestro país. Gran parte de la agricultura tiene prácticas que son no sostenibles y esa transformación tiene que ir precisamente para que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, pero también inclusivos, resilientes y obviamente también eficientes. En un foro realizado en la COP16 sobre seguridad alimentaria, la ministra de Agricultura de Colombia también respondió que en nuestro país hay dos maneras diferentes de ver la producción agropecuaria, una que necesita innovar y adaptarse a la crisis climática y otra que tiene sus arraigos ancestrales que preserva el medio ambiente. La agroforestería, los sistemas silvopastoriles han permitido que en Colombia los sistemas agroalimentarios de las comunidades locales, esas que abastecen el 70% de los alimentos, hoy no solo sean el centro de la política para mirar cómo generamos menores impactos en ella, sino son el centro de la política porque en esos sistemas agroalimentarios hay también una respuesta a la crisis climática. Estos sistemas agroalimentarios protegen la biodiversidad. Diferentes reuniones bilaterales sostuvo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Luis Gilberto Murillo, por ejemplo con su homólogo de Alemania y también con el canciller de Venezuela, Iván Gil. Sin profundizar en el tema de las relaciones, dijo que con el canciller del gobierno de Nicolás Maduro solo venía a hablar de temas de la COP16, pero se refirió a lo que quisiera Colombia pasara como resultado de las negociaciones de alto nivel que comienzan hoy. El eje principal de conversación fue la financiación para la preservación del medio ambiente y además cabe anotar que hay una discusión entre los países del sur quienes reclaman que sean los países del norte los que tengan mayor inversión en estos proyectos ambientales, ya que son estos los que más contaminan el medio ambiente. Si nosotros lográramos salir con un paquete muy claro de aportes del norte global al sur global para financiación de la conservación de la biodiversidad, eso nos daría mucha tranquilidad, que fortalezcan los mecanismos ya existentes, por ejemplo el JEF, y que lo agilicen, pero que se inicie un proceso de grupo de expertos, de paneles de expertos que permita llegar a un mecanismo más robusto en los próximos años. Eso nos daría mucha tranquilidad. Y allí hay una discusión de cuánto ponen, quién lo pone, cómo se le transfiere a los países, quién recibe. Y el Gobierno Nacional, el Banco de Vivienda y la Corporación de Financiamiento Internacional adscrita al Banco Mundial suscribieron un acuerdo para que esta entidad financiera, el Banco de la Vivienda, emita un bono de $50 millones para preservar proyectos productivos con créditos blandos, sobre todo en tema de manglares. En el marco de la COP16 y en un acuerdo tripartita, con el apoyo del Gobierno Nacional y la Corporación Financiera Internacional, el Banco de la Vivienda suscribió un bono por $50 millones, 210.000 millones de pesos, para prestarles a pequeños emprendedores de proyectos que conserven la biodiversidad en nuestro país. Estamos trayendo $50 millones de inversionistas internacionales para que puedan ser distribuidos hacia proyectos que tienen un impacto positivo. Estos proyectos deben ser proyectos sostenibles desde el punto de vista económico, porque esos recursos, entre otras cosas, los tenemos que devolver a los inversionistas. Que el gobierno puede decir están alineados a la estrategia de transformación
del país como política pública es que las inversiones sumen a esa realidad técnica y científica de dónde debemos invertir para tener integridad ecológica. El acuerdo para suscribir un bono de biodiversidad entre la vivienda, la Corporación Financiera Internacional y el Gobierno Nacional es el segundo que se da en esta materia en el mundo. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien ha hecho presencia en varios eventos durante la COP16 sobre transición energética que cuide al medio ambiente, habló hoy sobre los acuerdos a los que se llegaron con los mineros, quienes estaban en paro en algunos sectores del país hasta el pasado fin de semana. Satisfecho se mostró el ministro de Minas, Andrés Camacho, con el acuerdo logrado con pequeños mineros en el país que estaban en paro ante la amenaza del gobierno nacional de destruir su maquinaria por la deforestación y el impacto ambiental que genera esa actividad cuando no está reglamentada. Hay unas amenazas que ellos sienten por lo que es la política de quema de maquinaria, pero se ha logrado unos mecanismos de garantías para la formalización, porque cuando hay una actividad de pequeña escala implica un tipo de maquinaria que está allí, que les permite desarrollarlas en diferentes escalas, y lo que hemos construido en este acuerdo es un mecanismo de garantías para que ellos se puedan formalizar, normalizar, desarrollar estas actividades en el marco institucional. ¿Y esos mineros a qué se comprometen? Pues a formalizarse, que es el gran objetivo. Porque lo que se hizo con el modelo anterior de la minería fue declararlos casi que ilegales cuando hay unas actividades existentes, incluso una minería tradicional, una minería ancestral. La COP16 no solamente ha sido escenario de grandes discusiones por las 196 delegaciones del mundo entero que participan aquí en Cali, sino también ha habido, Valentina, como lo que presenciamos hoy en el Pabellón Azul, manifestaciones pacíficas de ambientalistas duros que reclaman. Rechazan además el ecocidio, el consumo de animales y exigen la preservación de la fauna, la flora, la biodiversidad y el medio ambiente en el planeta. Eso sí lo hicieron de forma pacífica, con letreros, con cánticos que manifiestan que menos discursos y más acción para que la naturaleza y el planeta sea habitable por las próximas generaciones. Por el momento, esta es toda la información. Desde la COP16, Valentina Villegas, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. En otros temas, Inteligencia Militar denunció que disidencias de las FARC estarían ofreciendo pagos a civiles por robar armamento a los soldados que adelantan la operación Perseo en el Cauca. Este es el informe secreto por parte de Inteligencia Militar conocido por CMI. Da cuenta de que peligrosos cabecillas de las disidencias de las FARC, específicamente al mando de alias Iván Mordisco, estarían pagando a civiles para que roben armamento de policías y militares que adelantan la operación Perseo. Responsabilizan directamente a alias El Mocho, a alias Kevin, a alias Giovanni y a alias Carroloco, así como a alias Paola, de los más buscados y peligrosos de las estructuras Carlos Patiño de las disidencias FARC. Además de ofrecer dinero para que roben armamentos y municiones a soldados, los estarían amenazando con atentar contra sus vidas en caso de no hacerlo. También el informe de inteligencia da cuenta de que para azonadas, según información de las fuerzas militares, cada familia debe aportar, de acuerdo con la exigencia de los cabecillas, la totalidad de los adultos que la compongan, así como menores de edad. De no participar en las azonadas contra la fuerza pública, los amenazan con reclutar a los niños. En las próximas horas se anunciará un remesón en el ejército. 6 generales saldrían de la institución. Estos son los 5 generales que no siguen en el Ejército Nacional. General Óscar Murillo, quien pertenecía al Comando General. General Miller Noza, actual comandante de la 6ª División del Ejército Nacional. General Giovanni Valencia, comandante de la 3ª División. General Enrique Caro, comandante de Aviación. General Leonardo Gómez, inspector del Ejército Nacional. Estos son los generales que sí siguen en el Ejército Nacional. Brigadier General Roger Gómez, Brigadier General Fabio Caro, Brigadier General Jaime Alonso, Brigadier General Giovanni Rodríguez, Brigadier General Juan Sepúlveda. Estos últimos 5 seguirán a curso de mayor general. El general número 11 que continuaba en el ejército, Juan Carlos Fajardo, comandante de la 7ª División del Ejército, será llamado a calificar servicios. También sale del Ejército Nacional, al parecer por temas políticos.
Un patrullero de la policía fue asesinado en el Cauca. Ya son 24 los uniformados que han perdido la vida este año de manera violenta. Se trataría de un plan pistola ejercido por el Ejército de Liberación Nacional, especialmente en Arauca y norte de Santander. En un caso más reciente fue asesinado un patrullero, esto en el municipio de Sucre, en el sur del Cauca. El uniformado fue identificado como José Miguel Ateortúa Varela, de 24 años. Realizaba la apertura del cerco perimetral de la estación de policía cuando fue atacado por hombres armados. Estamos de luto. Condenamos con la mayor vehemencia la acción criminal que cegó la vida de nuestro patrullero José Miguel Ateortúa Varela durante el ataque a la estación de policía de Sucre, Cauca. Nuestro abrazo de condolencia para su respetada familia. Hemos dispuesto de un equipo especial de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia. Con su apoyo los encontraremos. En Chocó estalló un nuevo paro promovido por mineros artesanales. Los mineros del departamento del Chocó sostienen que el gobierno nacional les viene incumpliendo los acuerdos pactados en marzo del presente año, entre ellos la caracterización para la formalización de esta actividad y el cese de la destrucción de las maquinarias por parte de la fuerza pública. Por eso, hoy decidieron entrar en paro exigiendo la presencia en Quibdó de los ministerios involucrados para que se pueda reactivar la mesa de diálogos. Estamos exigiendo primero respeto de los acuerdos adquiridos con el mismo gobierno en mesas anteriores. Exigimos la reactivación de mesa. 2, queremos que se desescalonen los operativos en contra de la pequeña minería. Ariel Quinto afirma que las actuaciones de los ministerios de Minas y Medio Ambiente no les permiten la tecnificación de la actividad y los obliga a la minería esclavista. El ex viceministro del Interior, Diego Cancino, respondió a las denuncias por acoso sexual que hizo en su contra la contratista Viviana Vargas. En entrevista con la revista Cambio, el hoy designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales se refirió a las acusaciones de Viviana Vargas. Yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejando, te lo confieso, yo estaba cortejando, jamás de acoso sexual, pero sí estaba cortejando. Ella no rechazó nunca y yo sentí una conexión genuina. Y bailamos muy apretados y de manera muy cariñosa. Por su parte, Viviana Vargas ratifica la denuncia y asegura que espera respuesta del presidente Petro. Respecto al presidente de la República, sí me gustaría un pronunciamiento de él al respecto. Lo he acompañado de principio a fin, lo seguiré acompañando, que se esclarezcan los hechos, que él se responsabilice penalmente por lo que hizo, porque es que el acoso sexual es un delito penal. El ministro del Interior anunció apoyo total a su funcionaria. Rechazo total a cualquier asomo de acoso laboral o de acoso sexual. Por ahora, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre este caso de presunto acoso que involucra a su designado como presidente de la SAE. Un juez de Bogotá otorgó la libertad condicional al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Melo había sido condenado a 11 años y 7 meses de prisión por su responsabilidad en el pago de sobornos para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol 2 a la multinacional brasileña Odebrecht. La Corte Constitucional revivió 2 demandas contra la Nación por falsos positivos. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió 2 tutelas de familiares de víctimas de falsos positivos, quienes perdieron los procesos de reparación por parte del Estado por la declaración de caducidad en las demandas. La Sala Plena protegió los derechos de estas familias al debido proceso, al acceso a la justicia y a las garantías de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La Corte evidenció que las autoridades judiciales aplicaron erróneamente el término de caducidad en estos casos. La Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque pro víctimas, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales. Joana Rodríguez, CMI La Noticia. El expresidente César Gaviria acusó al presidente Gustavo Petro de interferir indebidamente en la política del Partido Liberal. Con este trino, el primer mandatario sentó su postura frente a la convención del Partido Liberal que se adelantará esta semana. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta y lo que necesita es más liberalismo. Ante lo dicho por el presidente, en un video enviado a los medios de comunicación, el jefe del Partido Liberal se pronunció. A mí me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Él debe dedicarse a gobernar, no interferir en la campaña liberal.
Me parece que solo daño le hace al gobierno y el Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política. La convención del partido se adelantará el jueves en Cartagena. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X sobre la situación del Canal 1. A través de su cuenta de X, el presidente Petro manifestó: la operación hecha por el Grupo Prisa sin consulta del gobierno no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos. El mandatario envió un mensaje a los trabajadores del Canal 1. Invito a trabajadores y periodistas del Canal 1 a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente. Mensajes que se da tras la toma de control por parte del Grupo Prisa de los contenidos del Canal 1, cuya frecuencia es propiedad del Estado. Una delicada situación atraviesa la empresa Aire porque el nuevo agente interventor Edwin Palma denunció que en la entidad no funciona ni el Internet. Una empresa en crisis que no ha normalizado la facturación en 2 meses y en la que el servicio es irregular, encontró el segundo agente interventor de Aire que en 45 días asume ese cargo en la empresa de energía. Tuvimos un ataque cibernético que estamos intentando revisar, que afecta la facturación. Es parte de las reuniones que tengo en la tarde para revisar en qué va eso, cuándo podemos tener restablecido normalmente el servicio de todo el área comercial, porque no tenemos ni wifi ni teléfonos fijos, es decir, la situación es bastante compleja, pero bueno, aquí estamos para ponerle la cara a esto y salir adelante. Pidió paciencia a la comunidad por los problemas complejos, estructurales y las altas tarifas que se cobran y de lo que señalan los usuarios no ha solucionado la intervención. El INVIA se alista para iniciar el cobro de la valorización por la vía La Cordialidad entre Cartagena y Barranquilla. Se espera un recaudo de 1,6 billones de pesos en 4 años. El director del INVIAS, Juan Carlos Montenegro, dijo a CMI que el cobro de la valorización en la vía La Prosperidad que comunica a las ciudades de Cartagena y Barranquilla podría ascender a 1,6 billones de pesos. La pagan los poseedores o propietarios de los predios en los cuales se identifica beneficio por la obra y que tengan capacidad de pago. Sin embargo, las poblaciones aledañas a esta obra de infraestructura que no cuenten con la capacidad de pago no tendrán que hacer la contribución. Básicamente son comunidades que viven o están directamente relacionadas con actividades de pesca, con actividades agrícolas básicas del pancoger y para subsistencia básica. El funcionario precisó que a los campesinos o población de estratos 1, 2 y 3 no se les cobrará valorización. El voto anticipado le estaría dando la ventaja a Donald Trump sobre Kamala Harris en Estados Unidos, según deducen analistas, por el tipo de personas que ya han votado. El Colegio Electoral de los Estados Unidos publicó las emisiones de voto anticipado de cerca de 42 millones de electores. En 4 de los 7 estados clave, los votantes se registran por partido y se ha concluido que los demócratas han emitido una menor proporción de votos. En Arizona, por ejemplo, los resultados este año arrojan un 35% de apoyos para la candidata demócrata y un 43% para el republicano. En Carolina del Norte, Kamala Harris cuenta con el 33% de los votos frente al 34% de Donald Trump. En Nevada, un 35% ha apoyado a la actual vicepresidenta y un 39% ha votado por el expresidente. Ahora bien, esta tendencia victoriosa para el Partido Republicano se detiene en Pensilvania, donde se ha registrado un 59% de los votos para Kamala Harris frente al 30% para Donald Trump. Por su parte, de acuerdo con un reporte de ABC News que analiza las últimas encuestas realizadas entre el electorado de Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris aventaja a Trump por 1,4 puntos en el promedio de los sondeos, marcando un 48,1% a favor de Kamala Harris y un 46,7% a favor de Donald Trump. El empresario Elon Musk desmintió las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lo señaló de trabajar ilegalmente en ese país.
Por medio de su cuenta X, el empresario Elon Musk, quien apoya al candidato presidencial, el republicano Donald Trump, arremetió contra el presidente Joe Biden. De hecho, me permitieron trabajar en Estados Unidos. El títere de Biden está mintiendo. Esto luego de que el mandatario asegurara que el empresario había violado las leyes del país al iniciar su carrera trabajando de manera ilegal. Well, that wealthiest man in the world turned out to be a legal worker here when he was here. Por otro lado, Musk fue demandado por el fiscal del distrito de Filadelfia por el sorteo de $1 millón por día, organizado por su Comité de Acción Política dirigido a votantes de estados claves en los últimos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y generó polémica en ese país la intervención de un comediante orador en un mitin del republicano Donald Trump, quien calificó a Puerto Rico como una isla de basura flotante. Están pasando muchas cosas, no sé si saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Un chiste de mal gusto por parte de este comediante ha generado una ola de críticas entre la comunidad latina y puertorriqueños en Estados Unidos, por lo que la campaña del candidato presidencial Donald Trump expresó que el comentario del orador no refleja las opiniones del candidato. Esta broma racista le puede jugar una mala pasada a Trump, aunque los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones generales a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, pueden ejercer una poderosa influencia sobre sus familiares en Estados Unidos. Los ascensores Mitsubishi Electric siguen altos estándares de calidad, seguridad, confort y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. La Organización Meteorológica Mundial reveló que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron un nuevo récord en 2023. La agencia indicó que los niveles de dióxido de carbono aumentaron un 11,4% y aseguró que esta cifra condena al planeta a muchos años de aumento en las temperaturas. En un hospital de Alemania instalaron un robot cocina que es capaz de preparar comida las 24 horas del día. Un hospital alemán deseoso de mantener a su personal feliz con las comidas calientes las 24 horas del día ha recurrido a una cocina robótica en busca de ayuda. El brazo robótico prepara hasta 120 comidas diferentes en minutos, utilizando ingredientes ya preparados. La gama de cocciones incluye platos como albóndigas, lentejas, espagueti con queso y fricasé de pollo. Sin embargo, la cocina robótica no funciona del todo sin personas. Cada día los empleados deben integrar en el módulo de cocina los ingredientes ya cortados y precocidos. El brazo robótico los saca, los fríe, los revuelve y los sazona y luego los sirve. Esta noche se logró un acuerdo para tramitar el proyecto que modifica el giro de las transferencias que el gobierno hace a las regiones. Del Sistema General de Participaciones se desprenden los recursos que la Nación le entrega a las gobernaciones y entidades territoriales para educación, salud y otros gastos. En el Congreso cursa un proyecto que busca que se aumente significativamente los recursos para los departamentos con el fin de descentralizar la contratación. Garantizarle a las entidades territoriales mayor manejo, mayor autonomía en el manejo de sus asuntos y en la posibilidad de generar su propio desarrollo. El ministro del Interior incluso dijo que para que el proyecto avance se logró un acuerdo con diferentes partidos políticos frente al porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se destinará para los entes territoriales. Y que no sean del 46.5 sino del 39.5. Vamos a escuchar a todas las bancadas, vamos a escuchar al ponente y el gobierno muy dispuesto a contribuir a generar los mayores consensos posibles. Frente a las críticas de exministros y expertos que advierten que la iniciativa no sería sostenible financieramente, el gobierno y los impulsores del proyecto defienden la necesidad de la destinación de recursos para atender las regiones más apartadas del país. Desde Tumaco, Nariño, hasta Río Sucio en el Chocó, el corredor de los sures, sur de Córdoba, sur de Bolívar y Catatumbo, además de tener coca, grupos armados ilegales, pobreza, inequidad, salen los estudiantes peor preparados. Se va a tener que pagar con el bolsillo de los colombianos. Anúncienle que lo que están haciendo aquí es anticipar futuras reformas tributarias. Para su aprobación definitiva, la iniciativa tiene que ser avalada en 8 debates. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Sebastián Betancur, advirtió que el proyecto que modifica las transferencias pone en riesgo las finanzas del país en los próximos 10 años.
El nuevo director del Comité Autónomo de Regla Fiscal, Juan Sebastián Betancourt, advierte que el proyecto del Sistema General de Participaciones pondrá en riesgo al país en sus finanzas públicas en los próximos 10 años. La propuesta del Congreso plantea aumentar las transferencias, es decir, incrementar los niveles de gasto, pero no se establecen proyecciones de nuevos ingresos, lo que obligará al gobierno a acudir a más deuda. La deuda sobrepasaría ese nivel de no retorno, es decir, el límite de deuda de la regla fiscal, 71% del PIB. Eso, por supuesto, que haría insostenible que el Estado pueda seguir honrando las obligaciones de manera continua. El directivo sostiene que el proyecto tampoco establece las competencias de transferencias a las regiones, además de los niveles de ejecución de los entes territoriales. ¿Cuáles son las competencias que realmente se pueden transferir del Gobierno Nacional a las regiones? Y también tener en cuenta cuáles son las necesidades sectoriales y por entidad territorial en salud, educación, agua potable, saneamiento básico. Para cumplir con estas necesidades se requiere de por lo menos 3 reformas tributarias. Entre tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se mostró partidario de una reforma que otorgue mayor autonomía política y presupuestal a los departamentos y municipios. En un video por redes sociales, el presidente de la ANDI advirtió que Colombia necesita una reforma que le dé autonomía política y fiscal a los entes territoriales. En donde todas las decisiones se toman en el centro del país, en donde todos los recursos se manejan por parte del gobierno nacional, en donde los gobernadores y alcaldes tienen que estar permanentemente yendo a Bogotá a, como dicen ellos mismos, mendigar para que les asignen recursos. El dirigente gremial dijo que no se puede hacer una reforma equivocada o que lleve a mayores problemas de los que ya se tienen en materia fiscal. Que es la tarea de generar los recursos mediante los cuales efectivamente los territorios puedan ser los definitores de su propio destino, puedan tomar sus propias decisiones. El programa de alimentación escolar de Cundinamarca será el primero en el país en ser ejecutado por Asojuntas. El precio del petróleo se desplomó en el mercado internacional por las tensiones en Medio Oriente. El dólar mantiene su tendencia al alza. Después de la tensión geopolítica en el Medio Oriente, la semana arrancó con fuertes caídas en el precio del crudo en el mercado internacional. Este lunes el barril de petróleo se cotizó a $71, lo que significó una reducción de 5,7% frente al cierre del pasado viernes. En el último año, el precio ha perdido cerca del 22%. A pesar de que Israel ataca a Irán, ataca objetivos militares más no económicos asociados a refinerías o a centros de producción. Entonces, lo que se observa es que ha habido una mayor oferta a la demanda. La disminución afecta a los ingresos de la nación, aunque los niveles de la tasa de cambio compensan esa caída. Al final del día puede que llegue a verse una compensación entre el barril de petróleo y el precio del dólar. Acordémonos que Colombia termina monetizando esos dólares a pesos. Cabe recordar que en la última semana el precio del dólar ha subido y hoy se cotiza a 4.342 pesos, subiendo 26 pesos en la jornada. El Centro de Estudios Económicos de Desarrollo reportó una mejoría en la confianza de los industriales. Según Fedesarrollo, el índice de confianza industrial aumentó 1,3% en septiembre, reflejando una mejoría en el optimismo de los empresarios. Y esto quiere decir que hay algo más de optimismo en el sector industrial, que ha tenido, por supuesto, un comportamiento relativamente desfavorable. ¿Cuál puede ser el factor que llevó a mejorar la confianza de los industriales? Bueno, muy seguramente lo que está ocurriendo es que la actividad industrial probablemente pueda haber tocado fondo en materia de lo que había sido la contracción de su actividad económica. De hecho, cuando usted revisa las cifras del indicador de seguimiento económico en el segundo semestre del año, ya se empieza a ver un crecimiento pequeño, pero al final de cuentas crecimiento del sector industrial. En contraste con la industria, el comercio reporta una caída de la confianza de 12,2%. El Consejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento para la ciudad superior a 13 billones de pesos. 9,6 billones de pesos irán destinados especialmente al sector de infraestructura y obras para la movilidad. Dado que es un cupo de endeudamiento, hemos dicho que queremos focalizarlo en formación bruta de capital fijo, es decir, en infraestructura. Son más de 25 proyectos, 9 proyectos nuevos, proyectos como la subacota que la necesita toda la ciudad.
Transmilenio, por su parte, contará con 3.5 billones de pesos que estarán destinados de manera prioritaria a la troncal de la calle 13. Nos están autorizando un cupo de endeudamiento hasta por 3.5 billones a la empresa Transmilenio S.A. para la ejecución del proyecto Calle 13. Desde el Consejo anunciaron especial seguimiento al uso de esos fondos. Crearé, a partir de la aprobación de este proyecto de acuerdo de cupo de endeudamiento, una subcomisión de seguimiento y de vigilancia y de control. El cupo de endeudamiento pasa a sanción del alcalde Galán. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,37% a 1.339 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 3,35% a 34.600 pesos. Los títulos bursátiles de JP Morgan fueron los que más cayeron al 2,78% a 51.450 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos con una variación positiva de 0,41% a 34.060 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.342 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.070 pesos y la venden en 4.120 pesos. Un euro cuesta 4.688 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 52 centavos. El azúcar se transó en 22 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 1 centavo. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.760 pesos. Y hasta aquí CMI La Noticia.